Fuerzas Armadas de Honduras, Ejército, ¿cómo está esa moral? Alta, muy alta, a 3.500 pies de altura, como es de frente. No se asusten, esa es la moral del Ejército de Honduras y de las gloriosas Fuerzas Armadas. Al servicio de ustedes siempre, de todo el pueblo hondureño. Hasta los carros están contentos. Quiero unirme a las felicitaciones en este 194 aniversario al Ejército hondureño. Toda una historia le precede. Es de los pilares de una institución respetada, querida por la gran mayoría del pueblo hondureño. Instituciones que debemos de cuidar y fortalecer de manera permanente. Por eso, a cada uno de los miembros del Ejército de Honduras, nuestras sinceras felicitaciones, a sus familias y de manera especial a quienes han ascendido el día de hoy. Cuando se habla de la profesión militar, como de la profesión policial, aquellos que no tienen idea de las pocas horas que duerme un soldado o un policía, no lo entienden en su verdadera dimensión. Aquellos que no saben que con mucho dolor el militar, aunque sea el cumpleaños de su hijo o su hija, pero si la misión lo requiere, tiene que sacrificar ese momento especial. A veces no hay fines de semana y tiene que estar en vigilia. Tiene que perderse el cumpleaños de su madre cuando ya está avanzada en edad, o de su padre, y uno piensa que en cualquier momento lo puede perder. Ese es el soldado, ese es el militar. Es el que sale a una misión y sale dispuesto a todo. Y hoy en la madrugada miraba un video donde un soldado de Honduras decía lo siguiente: hondureño, hondureña, yo no lo conozco a usted, pero yo estoy dispuesto a dar mi vida por usted. Y repetía, aunque no lo conozco o no la conozca. Llegar a tomar la decisión de ofrendar la vida por el prójimo es de las cosas más nobles, más altas en espíritu que un ser humano puede brindar a los demás. Por eso, soldados de mi patria, aquí estamos con ustedes, hoy, mañana y siempre, por la nobleza de dar la vida por el pueblo hondureño. No se preocupen que detractores siempre habrán, porque de todo hay en la viña del Señor. Y la democracia también así es. Por eso hoy quiero decirle a mi general Ponce Fonseca,
Ha sido una verdadera distinción. He tenido el honor de trabajar con un extraordinario soldado. No solamente hoy se va a decir eso, sino que se dirá mañana y pasado mañana. Poca gente sabe los desafíos y las presiones a las que un militar a ese nivel de liderazgo se mira sometido. Pocos días faltan para terminar de cumplir su misión, pero me siento honrado, general, de haber trabajado con usted. Nos ha tocado enfrentar la criminalidad organizada nacional e internacional. Siempre se supo que eso existía. Siempre se supo que las cárceles eran manejadas por los criminales. Siempre se supo el nivel de pudrición de muchas instituciones y de sectores en la sociedad. La gran pregunta es ¿por qué no se quiso hacer nada antes? Nos ha tocado enfrentarlo como corresponde. Nos ha tocado arriesgarlo todo. Y no ha sido fácil, porque han habido consecuencias, y lo sabíamos que iban a haber. Pero hoy Honduras no fuera ejemplo en la región de avance en materia de seguridad, en haber reducido en más de un 50% los homicidios, en más de un 90% los secuestros, si no hubiéramos contado con los militares en las tareas de seguridad. Y cito las palabras de mi general Aguilar Morán, que está aquí con nosotros. Dijo un día: la Policía Nacional no sería lo que es si la hermana institución Fuerzas Armadas no nos hubiera acompañado. De eso se trata. Y lo menos que podemos hacer los hondureños es recompensar, es atender al soldado, al policía, al bombero, al miembro de Copeco que está dispuesto a arriesgarlo todo, hasta la vida, por el resto del pueblo hondureño. Por eso hoy comienza una nueva etapa y es un legado que deja el general Ponce Fonseca y también los líderes de IPM. Sé que los he tenido, como decimos allá en mi aldea, en el Río Grande, a dos puyas por esta decisión, pero ahora es una realidad. De ahora en adelante, cada cadete que se gradúe, en el momento que reciba su grado en su condición de oficial, IPM y el Estado de Honduras le va a garantizar su financiamiento para su vivienda y para su vehículo, por lo menos, y que eso nunca se vuelva a perder. Igual para los oficiales de las otras instituciones que lo arriesgan todo. Y yo quiero pedirles hoy a los miembros, a los afiliados de IPM, de INJUPEN y de IMPREMA, aprovechen este esquema que hemos trabajado de alivio de deuda, no solamente para salir de la central de riesgos en la parte negativa y pasar a la categoría 1 de buenos pagadores, sino que yo quiero que quien no se haya hecho de su casa todavía, se haga de su casa o mejore la que ya tiene, porque eso es lo que uno por lo menos quisiera dejarle a sus hijos, a su esposa, a su compañera, si Dios se lo lleva en cualquier momento. No podemos ser egoístas el resto de los hondureños
sino más bien ser agradecidos y generosos para quienes han tomado la decisión de darlo todo por el resto del pueblo hondureño. Hoy también ya es público una decisión que hemos venido analizando y que ayer se la comuniqué a la Junta de Comandantes en función de las conversaciones que hemos tenido con ellos. No es fácil tomar la decisión de quién es el líder, el primer soldado activo de las Fuerzas Armadas. Ante tanto liderazgo, no ha sido fácil, pero solo hay una posición. Y le he solicitado al general Tito Livio Moreno Cuello que una vez que vaque en sus funciones el general Ponce Fonseca, sea él quien me acompañe en el liderazgo del primer soldado activo de las Fuerzas Armadas. Y hoy, de manera transparente, quiero comentar algunos de los desafíos que yo he conversado con él, que tiene el país y la institución. Otros, por razones obvias, solo los manejamos en un círculo más cerrado. La mutación del crimen organizado requiere una revisión de todo lo que hemos venido haciendo en materia de seguridad, el conflicto comercial de las grandes naciones del mundo también se ven reflejadas en nuestra región. Y tenemos que estar listos y preparados para que esos conflictos comerciales no nos arrastren a otro tipo de conflictos. Pero hay cosas que no son negociables para el Estado de Honduras. La integridad de su territorio, el honor de su pueblo, el desarrollo de todas nuestras potencialidades, de los recursos que Dios nos dio como nación. No son momentos fáciles, porque estamos en un mundo altamente polarizado. No solo es un fenómeno de América Latina, sino del mundo. Y no se puede desconocer lo que es más claro que la luz del día: el ataque sistemático a las instituciones públicas y civiles, en el sentido de que inclusive se ataca a las iglesias, porque lo que buscan es cambiar los valores de nuestra sociedad. Más que obvio es el ataque sistemático a la economía. Y de igual manera, una campaña sistemática de desinformación. Por eso la institución tiene que ponerse a profundizar, a investigar a lo interno del país y fuera para encontrar esas mejores prácticas. Fíjense ustedes, hace unos días un medio de comunicación me adjudicó un pariente nuevo que yo no sabía que tenía. Un primo, el general Barrientos Alvarado. Y lo sacaron como que si fuera cierto. Pero también está el espacio que se pueden equivocar, porque todos somos seres humanos. El problema es no corregir. Pero la desinformación sistemática es algo que tenemos que enfrentar las sociedades. Y una institución tan fuerte y robusta como Fuerzas Armadas debe de prepararse para ello. Es lo que hemos hablado con el general Tito Livio Moreno Cuello. Y quiero decirles hoy, Fuerzas Armadas,
Algunos entenderán unas misiones, otros no. Y otros a propósito las van a atacar. Como ya tenemos indicios claros y solo esperamos que el espacio procesal lo permita para probar el vínculo de las maras con ciertos grupos políticos para atacar la economía nacional. La evidencia es contundente y eso tenemos que empezarlo a debatir de manera pública, porque estamos de un lado o estamos del otro lado. En este espacio tan hermoso que tenemos del campo de Parada Marte, opera hoy un centro de encuentro para la ciudadanía. Esta pista se llena de miles de personas todos los días. Los senderos allá atrás también. Todas las canchas aquí atrás de igual manera. Todas estas instalaciones las goza el pueblo hondureño, que viene todos los días. Pero imagínense que tenemos a un presentador deportivo que ataca de manera sistemática la institución, y aún porque tiene bajo su responsabilidad este espacio de encuentro a la ciudadanía, y ataca todos los parques que estamos haciendo. Pero como dice mi abuela Rosario, no hay que pedirle peras al olmo. Hay gente que nació así y no va a entender. Pero Fuerzas Armadas, sigámonos acercando al pueblo del cual ustedes vienen. Aquí funciona una villa navideña también. Y gratamente anduve en Lempira y en Lepaera, y me dice el comandante del 17 Batallón, presidente, ya me dio el parte y me dice, y además quiero informarle, es impresionante cómo está llegando la gente de las comunidades a nuestra villa navideña también en el batallón. Y después me encontré a un tecnócrata en los medios de comunicación que le pagan una enorme cantidad de dólares y dice, y ahora están invirtiendo en villas navideñas. Y cuando estuve en Duyure, en un municipio pequeño, humilde, me doy cuenta que en el parque que estábamos entregando ya estaba todo listo para iniciar la villa navideña. Y lo que no sabe este tecnócrata, que conoce de finanzas, de economía, según entiendo, es que la economía de ese lugar a raíz de esa villa navideña va a cambiar en esos días. Pero otra vez, no hay que pedirle peras al olmo, porque a veces hay gente que está sesgada ya, y muchos lo hacen a propósito, porque tienen un interés político. Y yo creo que hay que ser transparente. Si algunos de estos que hablan por la mañana en algunos noticieros o programas de debate tienen la aspiración política, que la digan, eso es normal. Y que entren al ruedo. Esa es una democracia. Pero no hay que utilizar las instituciones que en el momento más difícil del país van a estar ahí para salvarlo a él, a su familia y a todos nosotros. De eso se trata también este momento. Por eso hoy le digo a las Fuerzas Armadas, no hay otra institución pública en el Estado hondureño que reciba el respeto y el cariño del pueblo. Atesoren eso, síganlo cuidando. De ahí vienen ustedes. Y a los amigos de los medios les anticipo, en enero viene una operación logística quizás más grande que la de las elecciones. Tenemos que distribuir 5 millones de focos LED. ¿Y a quién tenemos que acudir? A los que tienen esa logística y ese conocimiento. A Fuerzas Armadas y la policía. Pero a partir de este momento que estoy diciendo eso, ya va a empezar el ataque. Ustedes saben el cuento del alacrán.
al final hay gente que es así. Y así es la cosa. Hay que entenderlos. Pero las Fuerzas Armadas y su policía se deben a su pueblo. Y por eso esa será una operación de las más exitosas para bajar el costo de la factura eléctrica en cada uno de los hogares de Honduras. Y ahí andarán los soldados. Y ahí estarán los policías. Pero Fuerzas Armadas, ustedes representan los diferentes segmentos de la transversalidad del pueblo hondureño. Desde gente que viene de comunidades como Santa Rosita en Guajiquiro, Susunaca en San Andrés, hasta San Pedro y Tegucigalpa. Y muchos de ustedes, soldados, han nacido en casas donde el piso es de tierra. Han trabajado con sus familias a la tierra. Vienen de pequeños negocios o de medianos negocios. Han estudiado, se han preparado y los oficiales nuestros son de los más profesionales en la región. Pero siempre habrán críticas y cuestionamientos. Acostúmbrense a eso. Y hay que escuchar toda crítica, analizarla. Y lo que valga la pena tomarlo en cuenta para cambiar, hay que cambiar. Lo que no, hay que ponerlo ahí en un cajón y seguir adelante. Quiero de igual manera decirles que ustedes han contribuido de manera importante a la construcción de un nuevo país. No tuviéramos los corredores, las carreteras estratégicas ya terminadas y otras por terminarse y otras que se van a terminar en los próximos días, ni tuviéramos el financiamiento de casi 23.000 millones de lempiras para que cada municipio tenga su carretera pavimentada, igual a las zonas productivas, a las zonas turísticas, no las tuviéramos si ustedes no hubieran contribuido a mejorar la seguridad de Honduras. No tuviéramos en este momento los avances en términos de atender a la gente más humilde y pobre, a los olvidados de Honduras, con el programa Vida Mejor y con la enorme capacidad que tendremos a partir de este mes de acceso al crédito para la micro y pequeña empresa. No existieran esas oportunidades si Fuerzas Armadas no hubiera acompañado en las tareas de seguridad. Y no estuviéramos creciendo como nunca en construcción de vivienda si ustedes no hubieran contribuido en las tareas de seguridad. No tuviéramos la mejor calificación de riesgo crediticio país en la historia si ustedes no hubieran aportado su grano de arena en la construcción de este nuevo país. Y puedo mencionar muchas otras cosas más. Solo una como referencia en salud. Pronto se inicia la construcción del hospital de trauma aquí en Tegucigalpa. Un hospital nuevo que significa toda una transformación en el sistema de otras cosas que ocurrirán a lo largo y ancho del país. No lo hubiéramos logrado si no hubiéramos mejorado en seguridad. Así es de que Fuerzas Armadas, Ejército de Honduras, los hondureños les debemos mucho a ustedes. Este servidor de ustedes, como ciudadano, como padre de familia, como hijo, como compañero de ustedes, como su comandante general, les dice que me siento orgulloso de nuestro ejército, me siento orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas y me siento orgulloso de ser hondureño. Muchas gracias. Felicidades.